Así que vamos a orar. Papá Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirnos compartir el día de hoy y deseamos que nos hables una vez más, que nos muestres tu verdad, que nos muestres tu palabra, nos hagas entender el camino que debemos de andar, porque sabemos, confiamos que tus ojos están puestos en nosotros. En nombre de Jesús decimos amén. Miren, les quiero contar una vez que yo estaba en la escuela, nene, no sé ni qué edad tenía, 10 y pico posiblemente un poco menos, 15 por ahí a lo mejor. Y ese día mi señora madre no llegó a la escuela y pasaba el rato y no llegaba, y pasaba el rato y no llegaba, pasaba el rato y no llegaba. Cada vez se iba más gente, se iban los estudiantes, después se iba el staff. Cerraron la escuela hasta que se fue todo el mundo y yo nunca me quedaba hasta esa hora, ¿sabes? Eso, yo nunca me quedaba hasta esa hora. Se fue todo el mundo y se quedó solamente un nene al lado mío, un nene. Ese nene era un chamaquito, menos de 10 años, chamaquito. Miren, y yo no estoy acostumbrado, yo estoy como que con esta incertidumbre de qué pasó aquí, qué pasó, o sea, no tengo ni idea qué pasó. Y yo miro al nene y le digo, ven acá, tú siempre te quedas solo a esta hora hasta aquí. Y el nene me mira y me dice, yo no estoy solo, yo estoy con Dios. Y, oye, qué nene más arrogante este, nene más difícil, insoportable. Tipo se nota que tiene una contestación a todo, así que yo no le hablé más nada, yo no le pregunté más nada, yo no quería saber, porque él me contestó así con ese sentido de yo no estoy solo. Así que es bien interesante. Y hoy vamos a seguir con nuestro tema blindados. Blindados. Estamos en la tercera parte y quiero leer rápidamente en Mateo 12, 45, 43 al 45, Mateo 12, 43 al 45. Voy a estar leyendo el día de hoy, entre Reina Valera 1995, también voy a estar haciendo nueva traducción viviente, estoy usando las dos el día de hoy, así que voy a tratar de avisarles cuando use una o la otra. Miren, esto es una clase que Jesucristo da con relación a qué pasa cuando un demonio, un espíritu inmundo, ¿verdad? Como se le usa el término en este momento, sale del cuerpo, sale de la persona. Y dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así que es bien interesante porque él está hablando y enseñando unos principios. Nosotros hemos estado hablando de la guerra espiritual y estuvimos hablando, número 1, que existe una guerra espiritual. Es real. La palabra es clara cuando habla de que existe una guerra espiritual. Número 2, no debemos de confundir una prueba y las aflicciones con necesariamente, ¿verdad? Con una guerra espiritual. Y estuvimos hablando, ¿verdad? En esa primera parte de blindado sobre cómo definimos una prueba y el propósito de una prueba. Y también cuando vivimos aflicciones. De hecho, en Blindados parte 2 también hablamos un poco de esas dos diferencias. Y hablamos de que es necesario desarrollar, y esto fue la última que me encantó el tema, como lo terminamos, cuando hablamos de desarrollar una firmeza, una firme certeza, pero llamo una actitud de fe, porque ella es la que nos premiará. Entonces, bien importante nosotros poder diferenciar unas cosas, pero también es base establecer una firme certeza en nuestro Señor Jesucristo. Es importante, debemos de estar firmes, debemos de estar confiados. Y esos videos están disponibles en en Vida de Reino, vidadereino.com, están disponibles, los pueden entrar y ver. Y así que hay que hacer un cambio radical. Posiblemente algunos de los que estamos viendo este video
lo que estamos compartiendo hoy, tengamos que hacer un cambio radical en nuestra estrategia de guerra espiritual. Y les voy a compartir dos estrategias. Y la que quiero es compartir realmente la segunda, pero les quiero compartir como antes yo lo veía. Así yo lo veía antes. Entonces es un cambio interesante de cómo nosotros vamos a atender esta necesidad de nosotros. La primera estrategia es aprender a pelear efectivamente con la intención de vencer al diablo y obtener la victoria. Esa es la primera estrategia. Y uno escucha eso y uno dice, amén. Algunos de esos podemos decir, amén, de esto se trata. Perfecto. Pero es interesante porque hay unas cositas que se pueden contradecir con relación a algunos principios bíblicos y que pueden chocar con esta estrategia. Y una de ellas es que el enemigo está vencido. Entonces nosotros no podemos decir voy a pelear con el enemigo para vencerlo porque ya él está vencido. Así que esa mentalidad tenemos que nosotros poderla cambiar y poderla transformar. Yo no peleo para vencer. Es interesante, dice, ¿por qué obtener una victoria que me pertenece? Porque yo quiero tener la razón cuando ya la tenemos ya la victoria de nuestro lado. Si el enemigo fue echado fuera de la casa, ¿verdad? Dice, el espíritu inmundo sale de la casa. Si el enemigo es echado fuera de la casa, ¿para qué seguir siendo entrenado para enfrentarlo? ¿Y por qué seguimos enfocados en él? ¿Por qué seguir enfocados en él? ¿Por qué seguir enfocados en el enemigo si ya está echado fuera de la casa? Así que, ¿qué es una mejor estrategia, verdad? ¿Qué podemos nosotros poder establecer? Quitarnos esta mentalidad de que tengo que pelear con el diablo, que tengo que enfrentarlo, que tengo que ensuciarme las manos en un sentido. ¿Cuál es una mejor estrategia? Y es esta, es enfocarnos en construir un mejor hogar, una mejor casa, que tenga mejor sistema de protección, que esté protegido efectivamente y que finalmente esté siempre llena. El enfoque no debe ser puesto en el enemigo, debe estar enfocado en la construcción efectiva de nuestras vidas. Miren, si en su casa se está metiendo un perro, el perro del vecino, o se está metiendo un gato que no es el suyo, el problema no es el vecino, el problema no es el perro, el problema no es el gato, el problema es que en su casa hay algo que está permitiendo que el perro y el gato se metan a la casa. ¿Por dónde se está metiendo? ¿Por dónde se está metiendo? Hay una ventana que está abierta, hay un roto en algún lugar, la puerta se está dejando abierta y tenemos que entonces enfocarnos en nuestro hogar, en nuestra casa, para poder ser un hogar que está protegido, porque realmente nuestro enemigo ya está vencido. No podemos seguir viviendo con una mentalidad, yo le llamo esto, una mentalidad floja, débil, hipersensible, ignorante, necia, hueca, vacía, desordenada. Nuestra meta es poder establecer una firmeza, una firme confianza en el Señor. Y para esto vamos a ver otro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos habla, que está en Mateo 7. Y lo que quiero que vean cómo nuestra vida, cómo Jesús ve nuestra vida como si fuera un hogar, como si fuese una casa. Mateo 7, 24 al 29 dice, y esta es la nueva traducción viviente, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve a cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes se quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Yo puedo sustituir verdadera autoridad
como decían, tiene verdadera autoridad, con firmeza. Esta persona tiene firmeza. La firmeza es el resultado de una verdadera autoridad. ¿Quién desea desarrollar una verdadera autoridad o una autoridad más firme, más fuerte? La idea, y Jesús nos enseña, miren que hay que escuchar las enseñanzas de Jesús y seguirlas. Esa es la clave. Qué importante para nosotros es poder escuchar la palabra y seguirla. Efesios 6:11 dice, pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. De nuevo, ¿cuál es la clave ahí? Mantenerse ¿qué? Firmes. Es bien interesante que nuestra firmeza es la clave para nosotros poder vencer al enemigo. Así que ni siquiera es cómo peleemos, cómo batallemos, cómo nosotros gritemos, cómo nosotros le demos al piso. Nada. Es un sentido de firmeza interna que tenemos que desarrollar y la encontramos cuando nosotros nos enfocamos en la palabra y en cumplirla. El domingo que viene nosotros terminamos esta serie y vamos a estar hablando y enfocándonos en lo que es la armadura de Dios. Y vamos a estar hablando de qué se trata eso de la armadura de Dios. El concepto de la armadura es establecer y fortalecer un estilo de vida que produzca en nosotros firmeza. Y la pregunta es cuánta firmeza nosotros realmente tenemos. Cuánta autoridad. ¿Tu casa está firme? ¿Tu casa está llena? Es interesante cuando Jesús está enseñando, dice el Espíritu Inmundo sale de la casa, la encuentra desocupada, vacía, desocupada, vacía, dice. Miren, cuando hablamos de ese hogar, estamos hablando principalmente de nuestra mente, de nuestra mente. Colosenses 3. Me encanta. Me estoy enamorando cada vez más de Colosenses 3. El vínculo perfecto. No voy a hablar del vínculo perfecto, pero es uno de mis temas favoritos. Colosenses 3, 16 al 17 dice que el mensaje de Cristo es que está brutal, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida. ¿Cómo llenamos nuestras vidas? El mensaje de Cristo y toda la riqueza que Él tiene. Llene su vida, dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Es bien interesante porque no solamente es su palabra, es como nosotros nos compartimos la palabra unos a otros. Esta interrelación entre nosotros de poder compartir, de poder cuestionar, de poder nosotros retarnos, preguntar, cuestionar, ese intercambio nuestro nos enriquece. Dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Todo lo que hagan o digan, háganlo. Miren cuál es la actitud de nosotros. Háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que estar entendiendo que somos representantes. Es como cuando uno va a China y uno va a Australia. Nosotros somos boricuas, representamos al boricua, representamos a Puerto Rico. Cuando nosotros vamos incluso a competir, cuando vamos a representar a Puerto Rico en algún lugar, somos representantes. Todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros hagamos, representa a quien a quien nos ha enviado. Es bien interesante la madurez que debe de existir en lo que nosotros digamos y hagamos cuando tenemos esta actitud que representamos a Dios. Esta otra versión, Reina Valera 1995, dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Así que si el enemigo viene donde nosotros, lo que tiene que encontrar en vez de una casa limpia, espectacular, pero vacía, es llena de palabras. Nuestra vida debe estar llena de palabras. Enseñados y exhortados unos a otros con toda sabiduría, cantar, más o menos por ahí. Pero me gusta esa versión cuando dice habite en abundancia en nosotros. Miren, el material que nosotros usamos para blindar nuestras vidas, el material que nosotros usamos para blindar nuestra casa, es la palabra. Si tienes poca palabra, no estarás blindado. Y el ataque del enemigo logrará infiltrar nuestras vidas. Porque cuando se ha lanzado esos dardos de fuego van a lograr penetrar. Efesios 4, del 21 al 27. Hoy tengo versículos por un tubo y 7 llaves.
Qué tan brutal. Mira, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que produce de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Miren, antes de nosotros conocer la verdad de Jesús, hacíamos las cosas como nos habían enseñado y como habíamos aprendido. Conocemos de Jesús y aprendemos a hacer las cosas de una manera distinta. Y dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes, y esa es la clave. Acuérdame que hemos hablado de eso cuando hablamos de santidad, estábamos hablando de arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentira, digan siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y es bien interesante porque aquí te está dando una clave, te está diciendo, mira, hay cosas que abren un espacio, le dejan la puerta al diablo para que entre. ¿Tú puedes enojarte? Sí te puedes enojar. ¿Tú puedes abrir la puerta de tu casa al frente? Sí la puedes dejar abrir por un momento. Oye, pero no la dejes abierta. No la dejes abierta. No pierdas el control. Porque si pierdes el control, entonces le damos lugar al diablo. El diablo busca cómo entrar y lo encuentra. Cuando damos lugar al diablo, ¿cómo identificamos que le hemos dado de lugar? ¿Qué enseñanza Jesús no estoy siguiendo que está permitiendo que el enemigo entre un área no blindada de mi vida? Miren, nosotros cuando le damos lugar al diablo es cuando nosotros vivimos y no consideramos la enseñanza de Jesús o la ignoramos. Y por ahí es que el enemigo se cuela. Lo más importante es identificar por dónde se coló. Renovar el entendimiento en esa área, hacer los cambios necesarios. Miren, hay gente que se acostumbra a que el perro de la calle entre y le coge cariño al perro y el perro se le sienta al lado a ver televisión y el perro apestoso ese, enfermo. Miren esta palabra, es bien interesante. Dice Santiago 4 del 4 al 10. Y empieza bien soft, bien suavecito. ¡Adúltero! Así empieza esta palabra. ¡Adúltero! ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensas que las escrituras no significan nada? Ven como cuando nosotros practicamos adulterio, ¿verdad? Es como que le quitamos el valor a la palabra, le quitamos la importancia a la palabra. El concepto de adulterio lo que significa, miren, es cuando nosotros hoy escucho la palabra y sigo la palabra, pero mañana escucho otra palabra y sigo otra palabra. Le doy la misma importancia que le doy a la palabra de Dios. Sigo leyendo, dice, ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y entonces explica cómo, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La guerra espiritual es esto. La guerra espiritual es adueñarnos de esa palabra, del Espíritu Santo que está en nosotros, dice que nos anhela celosamente, humillarnos delante de Dios, resistir al diablo, y el diablo no tiene otra alternativa que huir. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del pecado. Cuando dice la palabra mundo en la Biblia, hay tres significados, tres traducciones, hay tres palabras en el original distintas y una es pecado. Y ahí está haciendo referencia a que nosotros cuando somos infieles a Dios, lo que estamos haciendo es siendo fiel al pecado.
derrame las lágrimas por lo que han hecho. Ahí habla del arrepentimiento, de la actitud, que haya lamento y profundo dolor, que haya un llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. El adulterio espiritual es querer seguir las enseñanzas del mundo, el pecado. Y querer seguir las enseñanzas de Dios también a la vez. Quiero hacer las dos. Miren, imagínense yo estar, Dios me llama, mira, voy para tu casa a hacer un estudio bíblico. Y yo, sí, Dios, ven a las 8 porque a las 6 tengo otra persona que me va a enseñar cómo robar mejor. Voy a coger todo un taller de cómo robar mejor. Miren, no tiene sentido. Imagínate Dios cuando llegue, que se encuentre el maestro saliendo, que me enseñó cómo robar, y dice, ah, ¿cómo estás? Sí, le estamos dando un taller aquí, pero ahora voy a venir yo. Hey, qué frustrante es ver un video en algún momento ver la enseñanza de hoy, Blindado, capítulo, de parte 3, y después ver un video de cómo nosotros llenar la planilla y robar en la planilla, y cómo robar en los taxes. Ven lo que quiere decir cómo nosotros podemos ir en contra y adulterar en contra, porque confiamos en Dios en algunas cosas. Cuando hablamos de la esperanza, de la fe, del dolor, Dios sabe. Dios sabe. Cuando hablamos del sexo, del placer, no, el diablo es un caballo en esa área. Yo le hago caso al diablo. Miren, eso es contradictorio. Dios me enseña con las relaciones, pero las finanzas las trabaja el diablo. El diablo tiene mucha sabiduría. Y ese es el adulterio espiritual. El adulterio espiritual es cuando queremos mezclar, cuando queremos ser a Dios fiel en unas áreas, pero queremos hacer las cosas de otra manera en otras áreas, sin considerar a Dios. La manera en que mejor enfrentamos al enemigo es olvidándonos del enemigo y humillándonos ante Dios. La mejor manera, olvídate del diablo. No hay que prestarle atención. O sea, se metió un perro a la casa. ¿De dónde salió ese perro? ¿De quién es ese perro? No, ahora me voy a ir a la calle, deja la puerta abierta. Me voy a la calle a ver, lo voy a perseguir a ver de dónde es el perro ese que se metió en mi casa. La pregunta es cómo se metió a tu casa. Esa es la pregunta. Olvídate del chaval perro. Hoy es ese perro, mañana es otra cosa. La pregunta es cómo se están metiendo. Tu foco es Dios. Él es suficientemente grande para llenar tu vista y que pueda captar todo el espacio. Si tú te enfocas en Dios, miren, Dios es tan grande que nos coge todo nuestro espacio, nuestro campo visual y lo llena. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que Él sea el que llene nuestro campo visual. ¿Cómo nosotros nos mantenemos firmes y protegidos? ¿Cómo nos podemos mantener blindados? ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo hacemos que Él huya de nosotros? Jesucristo nos va a dar el mejor ejemplo. Vamos a ilustrar lo que dice Santiago 4, 5, 10 con Jesucristo, el ejemplo de Jesús, cómo Él lo enfrentó. Miren, Jesucristo enfrentó al diablo, Él se humilló, Él resistió. Vamos a ver cómo Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo lo hace, y estamos hablando de Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a ver el ejemplo, y esta Reina Valera 1995, y ya estamos terminando. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que esto era una prueba interesante, y era una prueba con el mismo diablo que lo iba a tentar. Y es bien interesante porque ahí dice, miren, después de haber ayunado 40 días, miren, en 40 días el diablo pudo haberlo visitado, está bien, pero él esperó 40 días para visitarlo. Y dice 40 días y noche sintió hambre. O sea que cuando sintió hambre, él se acerca. ¿Cuántos de ustedes son espectaculares cuando tienen hambre? ¿Cuántos de ustedes son una chulería cuando tienen hambre? Cuando estamos cansados, que no hemos descansado, cuando hemos tenido un problema, cuando se nos vaciaron 2 gomas del carro a la vez. ¿Cuán chulería? Y en ese momento especial, bonito, se presenta el diablo. 40 días, 40 noches, y ese día, cuando le dio hambre a él, dijo, me voy a aparecer. Dice, se le acercó el tentador y le dijo, me gusta porque hay una parte que dice que podamos resistir al diablo cuando venga el día malo. Entonces, bien interesante porque, miren, va a haber días malos, va a haber días complicados y difíciles. Y la idea no es que hayan o no hayan días malos. A veces nosotros queremos, papá Dios, que tengamos el mejor día. Mano, van a haber días que no son buenos. La oración debe ser, papá Dios, que yo pueda estar firme hoy, no importando las circunstancias. No importa el día que haga, que yo pueda estar firme. Eso es una buena oración. Siempre oramos que el día esté bueno, que el día esté bueno. Mano, no siempre va a estar bueno. A veces nos va a dar hambre, a veces nos va a dar coraje, a veces vamos a tener problemas.
Y ese día es que queremos estar firmes. Hice después de haber ayunado 40 días, 40 noches, sintió hambre, se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Me encanta porque le ataca a dónde, le ataca a su identidad, la identidad. Si tú eres cristiano, si tú eres un hombre de fe, si tú eres tan amoroso como tú dices que eres, si tú eres tan firme como tú dices que eres, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y él respondió y dijo, escrito está no solo, mire, me gusta porque él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En quién se enfocó? ¿En el diablo? No, ¿se enfocó en qué? En Dios. Todo el tiempo está enfocado en qué. O sea, el diablo está tratando de llenar su vista, de llenar su espacio, de invadirlo, y él está llenando todo de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, si de verdad tú eres quien tú dices que tú eres, si de verdad tú le metes de verdad, dice, tírate abajo. Pues escrito está, miren, se puso a predicar el diablo predicándolo. Hay que tener cuidado, mano. El diablo empezó a predicar a Jesús y dice, oye, te voy a hacer un llamado, un reto espiritual, porque tú dices que tú eres. Tírate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, me encanta porque rapidito Jesús le dijo, escrito está también, escrito está también. Es bien interesante porque este es el reto de la palabra. Y por eso es que la palabra tiene que abundar en nosotros. Porque cuando tenemos poquitas herramientas no podemos combatir bien. Es como cuando uno juega Nintendo o juega PlayStation o juega y sabe pocas movidas y pocas combinaciones. Él le tiró con la palabra y él que hizo, buscó otra palabra para hacer un balance. El balance en nuestra vida tiene que ver con palabra. Yo no puedo responder siempre con el versículo que me aprendía cuando tenía 5 años. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Yo no puedo atender todos los ataques del diablo con eso. Porque me voy a drenar, porque ese versículo está enfocado en mí nada más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se me va a hacer la cama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Entonces, yo soy que todo. Hay otras herramientas. Hay gente que usa ese versículo y hace cosas que no deben porque es el único versículo que se sabe. Lo hago yo porque todo lo puedo en Cristo. Entonces, hay veces que no te toca a ti. Hay veces que te tienes que quedar callado quieto. Hay veces que tú tienes que buscar ayuda. No, no tengo que buscar ayuda. No tengo que buscar un consejero, no tengo que buscar nada, porque todo lo puedo en Cristo. Eso está mal, eso no está balanceado. Jesucristo dominaba la palabra y podía hacer ese balance y decía, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, y bien interesante porque él está atacando ahí, miren, está atacando su propósito, su asignación. Miren, le atacó su identidad, atacó su identidad, lo que es su poder, su autoridad lo atacó y ahora está atacando su propósito. Le dijo, todo esto te daré. Entonces, lo que te estaba queriendo decir es, en vez de tú morir en la cruz y hacer todo lo que tengas que hacer, yo te lo voy a hacer fácil. Le llaman en inglés cutting corners. Cutting corners, hacerlo lo más fácil posible. Miren, a veces nos gusta, a veces nos perdemos porque queremos hacer la cosa lo más fácil posible. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, miren cómo siempre es Dios. Vete de Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. El enemigo trató de confrontarlo en su identidad. Él es el Hijo de Dios. Lo trató de enfocar en él. Adórame a mí. Di cuán espectacular yo soy. Di cuán fuerte yo soy. Di cuán estratégico yo soy.
cuán inteligente soy. Miren que tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros terminamos adorando al diablo en nuestras situaciones difíciles. Dimos, es que el diablo es tan grande. Es que este reto es tan grande. Es que las obras del diablo, la alabanza de adoración al diablo. Y llenamos nuestra vida de su obra. Llenamos nuestra vida de la identidad de, es que de verdad el enemigo me coge y me engaña. Y entonces lo hacemos a él tan fuerte. En vez de engrandecer a Dios en nuestro campo visual, engrandecemos al diablo en nuestro campo visual. ¿Cuánta adoración estás dando al diablo? Esto es fuerte, esto es imposible, es que el diablo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Mi enfoque está en el Señor. Resistió al diablo enfocándose en Dios. Jesús tenía una firme esperanza en Dios. Nada a él lo desenfocó. Estaba blindado con la palabra por todos los lados. Cualquier ataque, mira, bling, 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 todos lados. No importando dónde viniera el ataque, el tipo estaba protegido. Jesús le tenía una respuesta a todo. Eso es símbolo de firmeza. Eva, cuando vemos la historia de Adán y Eva, Eva no tenía contestación para el diablo y cayó. Mucha gente le echa la culpa a Adán porque Dios le había dado las instrucciones a Adán y se supone que él le contara a Eva cómo funcionaba. Y las contestaciones se supone que Adán se las hubiera dado a Eva. Hay gente que habla en ese tema. El enemigo, miren, qué importante, el enemigo se cansa ante la firmeza. Él va a tratar, pero se cansa y posiblemente va a usar el día malo. Pero cuando él ve tu firmeza, el enemigo se rinde. Él dice, ya este no lo vamos a poder engañar, a este no lo vamos a poder distraer. Ya no lo podemos desenfocar. No podemos influenciarla, no podemos humillarle. Ya no podemos hacer que pierda el control. Ya no podemos hacer que se desespere, ya no podemos hacer que se desanime. Ya no podemos influenciar su vida. No podemos influenciar su agenda. Ya no podemos hacer que se confunda. Porque está firme. Su confianza está firme en el Señor. Y a todo le tiene una contestación. Eso es estar blindado. Miren, pueden haber áreas en que tú no sabes qué decir. Hay áreas en las que tú no estás seguro que enseña Jesús. Hay áreas en las que tú no estás seguro y hay que tener cuidado porque tenemos que fortalecernos y blindarnos en esas áreas. Hay áreas que nosotros le huimos. Yo no sé mucho de eso. No, yo no hablo de ese tema. No, esas son las áreas que tenemos que atender. Estas son las áreas que tenemos que fortalecer, son las áreas que tenemos que preguntarle unos a otros para nosotros poder tener la contestación que necesitamos. Las áreas que nosotros no sabemos que Jesús enseña. Hay 3 estrategias, y estoy resumiendo un poco, 3 estrategias importantes para nosotros estar blindados. A nivel de resumen, ¿qué nosotros necesitamos para estar blindados? Número 1, hablamos de escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús. Esto no se hace en el día malo, y esta es la cuestión. Tenemos que escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús, pero no podemos, hay gente que espera el día malo para decir, necesito una palabra. Necesito que Dios me hable. No, se supone que se haga constantemente, que la palabra abunde en nosotros para cuando venga el día malo y el enemigo quiera colarse, decir, blin, 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 blindado, blindado. Pero no podemos esperar. Entonces las personas a veces esperan al día malo para decir, necesito una palabra. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la única que me sé. Miren, el Espíritu Santo, yo digo que es como si fuera, con todo el respeto que le tenemos al Espíritu Santo, es como si fuera una metralleta. Pero tú tienes que darle las balas y él las lanza. Cuando el enemigo nos ataca, el Espíritu Santo, miren, es como si fuera nos da a decir, contesta esta, ¡bling!
contesta esta, el Espíritu Santo es el que te dice, ¿te acuerdas de esta verdad? Comparte esta palabra, acuérdate de esta, comparte esta palabra, ahora usa esta palabra. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro counselor, nuestro consejero, nos está diciendo, nos está coaching, nos está coachando qué hacer, qué mover, qué palabra usar, cuando a veces uno va a decir Filipenses 4 y el Espíritu Santo dice, no, Filipenses 4, dice, no, esa no. Espera en Jehová. Hay veces que el Espíritu Santo nos dice, está callado, cállate la boca. Hay momentos en que viene el versículo y dice, cállate la boca. Esa es la mejor movida, estar firme. El Espíritu Santo es la persona que te va a fortalecer en ese momento, pero tú tienes que darle con qué trabajar. Con eso es que nosotros hacemos con la palabra. Por eso es que nosotros como iglesia promovemos una disciplina sencilla de un capítulo diario. Porque queremos que usted esté expuesto constantemente a la palabra, a la palabra, a la palabra. Y sí, vas a escuchar música y vas a estar rodeado, pero es una disciplina sencilla que te fortalece y que te llena de su palabra. Y eso hay que hacerlo diario porque cuando venga el día malo se va a alimentar de los días buenos. La firmeza en el día malo se manifiesta por los días buenos que pudiste leer la palabra. Entonces nosotros lo hacemos al revés a veces. Nosotros no, pero posiblemente lo hicimos en algún momento así. En el día malo leo el capítulo diario y los demás días, si está bueno, ¿para qué lo voy a leer la Biblia? Está bueno el día. No hace falta. El día bueno nosotros leemos, el día malo estamos ready. Cuando venga el enemigo, estamos como Jesús. Número 2, estrategia número 1, que oye, escuchamos las enseñanzas de Jesús y las ponemos por obra. Número 2, mantén tu enfoque en Dios. Y lo vimos en Jesucristo todo el tiempo. La palabra de Dios dice esto, Dios dice otro. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra. O sea, Jesús tenía a Dios presente en su vida. En estas últimas 3 enseñanzas he mencionado más al diablo y yo no soy así de mencionar al diablo por eso mismo, pero lo he mencionado. Así que valga esta por el resto de año. ¿Está bien? Así que, porque hay gente que me dice, ay, tú nunca mencionas al diablo. Suficiente por mencionar al diablo. El que no, el que le gusta escuchar la palabra diablo, tiene esta enseñanza y ahí lo tiene en cantidad. Número 3, ten una contestación para todo. Miren, usted ha conocido una persona que tiene una contestación para todo. Son horribles, son insoportables. Como el nene en la escuela, una contestación firme que me cayó mal. Yo les he dicho que a veces la firmeza o la seguridad es mal interpretada como arrogancia. Pero es que así tenemos que ser para el diablo. Tenemos que ser así. Miren, ante el diablo, no nos soporte. Estamos firmes. Somos una iglesia firme. Estamos construyendo sobre la roca. Posiblemente algunos tengan que mudarse porque la estructura que han estado trabajando hasta el día de hoy no estaba firme, entonces posiblemente hay que levantar a construir de nuevo. Pero es importante nosotros poder establecer una estructura que esté firme en la roca, blindado, firme, confiado como un león. Esa es la actitud. Pienso en el nene este, hermano. El diablo se cansa, busca a gente débil, floja para atacar. La idea es que cuando el diablo diga, miren, necesitamos algún espíritu inmundo para ir a atacar a esta persona, diga, ay, nadie quiere ir, es que no lo soportamos, porque es que tiene una contestación para todo, no queremos. Esa es la actitud, ser insoportable, no tener espacio, tener una contestación todo. Miren, esa es la manera en que nosotros vamos a estar blindados. A veces nosotros admiramos a ministros, pastores, a líderes, personas que son muy estudiosas, que me encantan cuando le hacen preguntas. Hay ministros que se dedican a contestar preguntas y le hacen preguntas bien difíciles. Tienen una contestación para todo. Miren, tenemos que dejar de admirar a esa gente y nosotros convertirnos en esa gente. Dejar de estar admirando al ministro que sabe mucho versículos. Nosotros tenemos que convertirnos en esas personas. En la gente que sabe, en la gente que está blindada. El éxito de la guerra espiritual
No tiene que ver nada con el diablo porque el diablo está vencido. Tiene que ver con la falta que en ocasiones puede haber en nuestra vida de firmeza. ¿Y cómo vamos a eliminar esa falta de firmeza? Es simple. Tenemos que meternos en la palabra, tenemos que hacer unas disciplinas claras y precisas de palabra en nuestra vida, buscar preguntas, dudas que no tenemos una contestación y empezar a contestarlas. Y de esa manera vamos a terminar blindados. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Oro, sé, confío que no vamos a seguir siendo los mismos. Oro, confío, sé de que hoy en adelante tu firmeza, tu fortaleza estará con todos nosotros. Padre, sé, confío, Padre, que el enemigo no va a encontrarle espacio, no tiene parte, no tiene suerte. Oro, confío, Padre, que nuestras dudas, aquellos espacios que han estado descubiertos, puedan ser cubiertos por ti. Oro en el nombre de Jesucristo que nuestra vida pueda coger un giro a una fortaleza y firmeza como nunca antes la hayamos experimentado. Que nuestra vida pueda ser construida genuinamente y exitosamente sobre la roca. Declaro firmeza en el corazón de cada uno que me escucha en esta hora, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, que ya no vamos a depender de la firmeza de otro, de la fe de otro. Oro de que nuestra fe y nuestra firmeza es suficiente y que vamos a seguir creciendo de gloria en gloria, vamos a seguir siendo fortalecidos cada día más. Y podamos decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Padre, Espíritu Santo, gracias por ser tan hermoso en nuestras vidas, gracias por recordarnos la palabra en los momentos que lo necesitamos. Oro de que tú pongas el querer como el hacer, para que cada uno de nosotros pueda amar la palabra, hacer las disciplinas, aunque al principio no de trabajo, y perseverar en ellas. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos todo. Amén.